Licenciado, buenos días. Bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te escucha. Comenzando mi participación con la exhortación de que mantengamos estrictamente todas las medidas de aislamiento, de seguridad y sanitarias que son necesarias para tratar de contener esta pandemia, José Elías, que representa una amenaza gravísima, ¿verdad?, a la estabilidad, a la economía y a la salud del país, y que todos debemos estar vigilantes y que mantengamos las operaciones del país en lo posible, ¿verdad?, dentro de las circunstancias. Y por el otro lado, José Elías, darle las gracias a toda la gente que ha tenido que salir a trabajar porque están en servicios esenciales, a todos los que están lidiando ya con el problema en los hospitales y en los centros de salud, que tienen toda nuestra solidaridad y todo nuestro encomio por la gran labor que están prestando. Así es, así es. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de lo que ha hecho el comportamiento de la Junta de Control Fiscal en medio de toda esta situación, licenciado. No debemos olvidar, que más lo escucha, el gobierno electo comparte el poder, o mejor dicho, está más sujeto a lo que dictamine la Junta de Control Fiscal en estas circunstancias de nuestra historia, y por eso es necesario evaluar la manera en la cual ellos han estado respondiendo a esta crisis de salud pública en nuestro país. Bueno, vamos a, luego de la primera semana de la orden ejecutiva, licenciado, ¿qué ha visto de los integrantes y las determinaciones de la Junta de Control Fiscal sobre esto? Bueno, lo primero que hicieron fue asignar una partida de dinero del fondo de emergencia, que es la misma partida que asignaron en el caso de los terremotos, que es la partida esta de emergencia de 160 millones de dólares, que efectivamente, José Elías, eso es insuficiente para poder capear con todo el problema que se nos viene encima. Fíjate que en otros países se habla en el orden de los trillones de dólares en términos de las necesidades económicas que va a haber en todos los sectores. 160 millones de dólares es una gotita de agua en todo el océano de esta crisis, así que me parece que es algo totalmente insuficiente. Nosotros, en representación de los clientes que tenemos en los casos de promesa, hicimos unas gestiones directas e indirectas para auscultar el sentir de la Junta sobre la continuación de los trámites de título 3. Lo primero que vino fue que el Tribunal Federal pues estableció unas medidas bien estrictas y suspendió gran cantidad de casos que estaban con señalamientos pendientes, incluyendo casos civiles y criminales. Luego vino la aclaración del juez Gustavo Gelpi y de la jueza Taylor Swain de que esto no implicaba la paralización de los casos de título 3, lo cual me pareció una orden sin sentido, ya que el Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, donde la propia jueza opera, donde es su base, estaba tomando medidas bien exigentes en torno a este asunto del coronavirus, suspendiendo casos, limitando el acceso al tribunal, al igual que aquí, en la Corte Federal, en donde se impusieron todas esas medidas. Y a pesar de todo eso, pues que los casos de título 3 continuarían en lo que ya hemos mencionado, José Elías, que se llama el expreso de la confirmación, ¿verdad? El Confirmation Express, donde quieren confirmar esto a toda costa y no importa lo que ocasione. La respuesta que hubo de los abogados de la Junta es que no, que ellos iban a seguir. Esto fue antes del viernes y sorpresivamente el viernes se anuncia que la Junta va a pedirle a la jueza Taylor Swain en una moción que todavía no han radicado que se detenga el trámite del caso de ajuste de deuda del gobierno central. Esto no significa la paralización de todos los otros asuntos de los casos de título 3, porque hay 6 casos de título 3. El plan de ajuste de deuda del gobierno central incluye 3 de esos deudores de título 3, que es el gobierno central, el sistema de retiro y la autoridad de edificios públicos. Pero es una fracción de lo que está ocurriendo en los casos de título 3, porque por el otro lado tenemos que hay un silencio absoluto. Tenemos el asunto del acuerdo de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es algo bien preocupante porque va a implicar un aumento en la factura y una debacle económica ya predicha por los economistas, por Alameda, por Carabello Cueto, por Fernós, que ha sido ratificada por el London
Economics International, que es una firma de calibre internacional que hace evaluaciones financieras, por IEFA, y esta declaración que hizo la Junta no incluye el asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica, así que ahí estamos en compás de espera por esa moción. Esperamos que se radique durante el día de hoy para ver cuál es el alcance. Pero me parece, José Elías, que dentro de la situación de aislamiento, de toque de queda que estamos siguiendo, es una irresponsabilidad tratar de mantener las cosas en una aparente y falsa normalidad, porque los abogados se han limitado en su trabajo. Los abogados y abogadas podemos trabajar remoto bajo ciertas circunstancias, pero también hay que reunirse, hay que tomar decisiones, hay que salir, hay que moverse, hay que ir a los diferentes lugares. Y el asunto de la pandemia y de la orden ejecutiva limitando el movimiento en el país va a afectar el trabajo de los abogados, no solamente de los abogados y abogadas que nos oponemos a los trámites que está llevando a cabo la Junta, sino los propios alter egos que tienen esos bufetes en Puerto Rico, porque están los abogados de AFAF, están los abogados de la Junta en Puerto Rico, están los abogados de los bonistas. Recuerda que para que todos esos abogados y abogadas extranjeros puedan postular aquí, tienen que hacerlo por conducto de los abogados locales. Y si los abogados locales aquí estamos en cuarentena y limitados el movimiento, y peor aún, José Elías, lo que más nos está afectando en la prestación de los servicios no es estar encerrados en las casas o en diferentes lugares aislados, es el acceso a otros servicios que las oficinas de abogados y abogadas necesitan. Por ejemplo, los servicios de impresión de documentos, los servicios de escaneo de documentos, ¿verdad?, de imagen de documentos, los servicios de mensajería. Hay muchas cosas que afectan el trabajo de los abogados y abogadas locales. Por ende, la Junta eventualmente le va a llegar el golpe de que se esté trancando el proceso y no se pueda dar el servicio como corresponde. Por otro lado, tienes la situación de Nueva York, que es el foco de la pandemia, según ha sido catalogado por la Junta. Por la prensa. Y allí está O'Melveny, que es el bufete de AFAF, que es un bufete global, y ahí está Proskauer también. O sea que ellos se van a afectar directamente por este asunto de que Nueva York se ha convertido en el eje de esa pandemia. Así que yo creo, José Elías, que eventualmente vamos a ver una Junta aceptando la realidad de que no se puede continuar con todos los casos de título 3 y hay que hacer una pausa en lo que se normaliza la situación. Ya en Estados Unidos se está diciendo que la normalización podría tomar 18 meses. Así que imagínate el impacto que eso va a tener en la economía y en cualquier situación. La rama judicial en Puerto Rico está paralizada solamente para ver cosas de emergencia, así que es un espejo sobre el cual tiene que verse la jueza Taylor Swain en torno a la viabilidad de continuar con estos procesos. Por otro lado, José Elías, el asunto de la pandemia, como ya anticipamos la semana pasada, va a tener un impacto que va a obligar a reformular los planes fiscales. Ya el gobierno de Puerto Rico le pidió a la Junta que les permitiera reevaluar el plan fiscal a la luz de la nueva situación. Este plan fiscal se supone que hubiera tomado en cuenta también la situación de los terremotos y la situación de que no han llegado los fondos en el volumen y en la puntualidad que se estaba esperando. Así que es previsible que la revisión del plan fiscal deje el acuerdo de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y el acuerdo de los bonistas del gobierno central en el aire, porque no va a haber suficiente capacidad económica para cumplir con lo que se le está prometiendo. Por ende, la Junta tendría que volver a la mesa de negociación. Antes de saberse la amplitud de la pandemia, ya los economistas señalaban que lo que se estaba prometiendo ahí no estaba cónsono con la realidad económica de Puerto Rico y que los planes fiscales no servían. Imagínate ahora, José Elías. Así que yo creo que es una gran oportunidad para que dentro de este régimen colonial que no aceptamos, ¿verdad?, pero que hay que explicarle a nuestro público cómo es que funciona, pues la Junta tiene que darse cuenta ya que no puede seguir empujando a la trágala estos procesos, que se requiere mayor prudencia a la hora de estimar las proyecciones de ingresos y gastos del gobierno central. Los gastos van a aumentar, José Elías, porque hay que lidiar con una pandemia. Pero entonces también hay una oportunidad de
replantearse cómo ellos han manejado el issue, por ejemplo, de los servicios esenciales. Ellos no querían definir el issue de los servicios esenciales porque ellos sabían que si hacían eso tendrían problemas en las cosas que le estaban prometiendo a los bonistas. Y dentro de esta nueva situación la Junta, yo creo que no le va a quedar ninguna otra alternativa de decir educación es esencial, hay que asignarle fondos a la Universidad de Puerto Rico para que la Universidad de Puerto Rico como centro de investigación y desarrollo pueda aportar a la solución de esta pandemia. Fíjate cómo nos ha hecho falta, José Elías, el expertise que tiene la Universidad de Puerto Rico, y la Junta lleva una ruta para tratar de liquidar ese importante centro docente. Lo mismo la privatización de los servicios de salud, la venta de las instalaciones hospitalarias nos ha reventado en la cara, donde no hay suficiente capacidad instalada para atender esta crisis pandémica, ¿verdad? Y donde si se dan los números que ya los mismos funcionarios del Task Force de la gobernadora están anticipando, si se dan esos números no vamos a poder aceptar los casos en los hospitales y mucho menos tratarlos, y vamos a caer en una crisis como la de Italia y la de España. Por eso es tan importante que la gente se mantenga controlada en este toque de queda, porque es la única manera que tenemos al alcance del pueblo para tratar de reducir el aumento de los casos, porque el gobierno no está haciendo la otra cosa que es indispensable, que es aumentar el número de pruebas y hacerlo disponible para todos aquellos que tengan alguna inquietud o sospecha. De la única manera que uno puede saber, José Elías, exactamente a quiénes ha expuesto al contagio y cómo comportarse de un momento en adelante, si uno sabe si dio negativo o si dio positivo. Es la única manera, y por ende el alejamiento social no es suficiente, y ante esa situación el que no se pueda contener el contagio va a traer unas consecuencias devastadoras para nuestra economía, que va a hacer que todo empiece en cero. La prudencia de la Junta, la cooperación y la información crítica que el gobierno pueda darle a la Junta sobre la magnitud de este problema va a ser crucial para que la Junta pueda entonces poner los pies en la tierra, definir y hacer las cosas que no ha hecho a pesar de los requerimientos de los diferentes sectores, y establecer un nuevo proceso de negociación cuando la cosa se tranquilice, porque no hay nada que negociar si no nos podemos juntar, si no podemos tener libertad de movimiento y podemos consultar constantemente a nuestros clientes. O sea, la negociación se afecta dramáticamente también, José Elías, porque a pesar de que están las telecomunicaciones, no es lo mismo tú manejar un proceso de mediación que requiere tú poder leer las caras de las personas, tú poder ver cómo se comportan, que se hagan caucus donde los abogados y abogadas vayan donde sus clientes para conversar. O sea, se trastoca todo el proceso, y por ende todo esto hay que pararlo, hay que revisar todos esos planes fiscales, volver a la mesa de negociación cuando se pueda, revisar los acuerdos con los bonistas y poder proponerle al pueblo de Puerto Rico algo que sea aceptable. Y sobre eso está la sombra de lo que podría resolver el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de los nombramientos de la Junta. Y te anticipo en primicia, José Elías, que la gobernadora va a apelar la decisión del primer circuito que determinó que la Junta podría impedir la reprogramación de los fondos en el presupuesto. ¿Te acuerdas el caso contra la Junta que radicó Rosselló? Pues ese caso el circuito lo falló en contra de ya la gobernadora Vázquez Garcet, y se presentó una carta en el Tribunal Supremo pidiéndole al Tribunal Supremo una extensión para poder apelar la determinación que emitió el primer circuito, que evidentemente es una determinación bien colonial, José Elías, porque es una determinación que dice que la Junta, aunque le haga una recomendación al gobernador o gobernadora sobre qué cosas hacer con el presupuesto, si el gobernador o la gobernadora no aceptan la recomendación, como quiera la Junta la puede imponer en el plan fiscal. O sea que esta decisión del Tribunal de Primer Circuito en Boston lo que hace fue fortalecer mediante interpretación judicial los poderes que tiene la Junta sobre el gobierno de Puerto Rico mediante el plan fiscal. Así que se pone peor para el gobierno de Puerto Rico. Entonces, la tristeza es que, mira, van a apelar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos a base de argumentos meramente técnicos,
sin cuestionar la raíz del problema, que es el coloniaje, y que el propio coloniaje viola muchas de las enmiendas de la Constitución Federal, como la primera, la enmienda quinta, la 13ª, 14ª, 15ª, en donde hay unas prerrogativas que se le garantizan a los ciudadanos americanos que no aplican aquí en Puerto Rico y que son parte del fundamento que ha utilizado el Congreso para imponerle una junta de control fiscal a Puerto Rico, destruyendo todos los procesos democráticos que se habían implantado en Puerto Rico desde el año 1952. Así que van a ir al Tribunal Supremo en una oportunidad única que no van a poder explotar al máximo, porque lo que tú no planteaste en el primer circuito no lo puedes plantear en el Tribunal Supremo. Solamente vas a tener que cuestionar la interpretación que hizo el primer circuito sobre el texto crudo, ¿verdad? Y expreso de la ley promesa, y con eso no van a llegar a ningún lado, José Elías, te lo anticipo. Licenciado, antes de cerrar nuestro diálogo, quería, en seguimiento a un tema que usted trató la semana pasada cuando estábamos hablando de la orden ejecutiva de la gobernadora, para evaluar cómo ha visto usted la observación de esa orden ejecutiva y qué le preocupa de lo que ha observado a lo largo de estos días relacionados con dicha orden. Bueno, José Elías, lamentablemente se ha utilizado para perseguir a los pobres, y es algo evidente, porque cuando uno ve en las redes sociales cómo hay tanta gente desobediendo la orden, las veces que he podido salir dentro de los parámetros de la orden, pues me he percatado que hay mucha gente en la calle, más de lo que era anticipable bajo las circunstancias, más de lo que se ha visto en otros países que han impuesto medidas similares, y la cantidad de arrestos y la información que ha salido sobre quiénes son las víctimas de estos arrestos demuestran que están golpeando los sectores marginados, los sectores, por ejemplo, mira, ¿cuál es la diferencia entre tú decir que un supermercado puede vender los productos al público sin básicamente restricciones, pero un puesto de viandas que esté también vendiéndole y supliendo necesidades al pueblo de Puerto Rico, pues ese está violando la orden ejecutiva? Pues mira, es meramente una distinción a base de estatus y de recursos económicos, y eso pues obviamente va a estar sujeto al escrutinio de los tribunales. Yo espero que los jueces y juezas de Puerto Rico puedan ponderar la racionalidad de la policía cuando interviene en este tipo de casos y hacer justicia, ¿verdad? Porque a la verdad es que hay muchas otras empresas que no están o cubiertas por la orden ejecutiva, o que están realmente administrando la orden ejecutiva a su conveniencia, y la policía no interviene con ellos porque tienen poder económico y político, y solamente interviene con las personas más vulnerables y marginadas. Me parece que esos casos se irán viendo en su momento cuando los tribunales se activen, y espero, ¿verdad?, que se pondere todas las circunstancias en las situaciones que cada cual está enfrentando. Bueno, vamos a ver qué debe estar ocurriendo con esto, licenciado. Quiero, como siempre, agradecer la oportunidad que nos brinda conversar aquí en PAB. Seguiremos hablando más adelante. Como no, José Elías, estamos a la orden. Por favor, mantente seguro, y todos allá en PAB. Así será. Bien, que tenga buen día, licenciado. Buen día.